Amigos, en términos geopolíticos, el general Damián Arias Matos se ha convertido en nuestro punto de referencia y nada mejor que hacerlo a través de sus conocimientos para que nos ilustre de qué es lo que pudiera pasar luego que hace más de una semana se iniciara esta guerra de Israel contra los grupos terroristas que atentaron en contra de sus ciudadanos desde muy adentro y violentando toda su seguridad. Bienvenido, general, nueva vez. Gracias, José, un placer. Bueno, el tema es bastante complejo. Toda la historia es compleja, pero si se trata de la historia de Israel es peor. Vamos a analizar en términos estratégicos lo que nosotros conjeturamos los dos, que suponemos que pudiera pasar. Y cuáles serían las salidas. Ya el mundo vio conmovido, conmocionado, ese ataque masivo, inesperado, en una fecha simbólica por el 50 aniversario de esa guerra del Yom Kippur del 73, 6 de octubre, y también un momento del pase del día sagrado de los musulmanes el viernes para el Shabbat. Fíjate que Ben Gurión proclamó el Estado de Israel recibiendo el sábado el 14 de mayo del 48. Es decir, el elemento simbólico, religioso, ancestral, histórico, no puede quedarse en este pequeño análisis que podemos hacer. Lo primero es, si lo vemos nada más en términos de estrategia y de táctica, hubo un ataque con el factor sorpresa, que es posible que quizá Israel supiera o parte de Israel, o sea, manejó la información, ahí caeríamos en el resbaladizo terreno de la conjetura. Entonces, el fin fue que se dio el ataque con lo que ellos regularmente atacan o acostumbran, pero con el ingrediente del parapente, del paracaídas dirigido. Y por supuesto había algún apoyo marítimo. Hay que tomar en cuenta que no hay admisible poder relativo de combate en cuanto a las capacidades de Israel, que tiene hasta bomba atómica y misiles, y las capacidades de Palestina. A mí no me gusta dejarlo del tamaño de la Franja de Gaza, ni dejarlo del tamaño de Hamas, porque Hamas, que en árabe significa entusiasmo, ese acrónimo de la lucha islámica por la liberación de Palestina, si bien es un ejército informal, tremendamente, iba a decir ideologizado, lo que caería en lo político, no es adoctrinamiento religioso porque son contrarios históricamente a nivel de religión del judaísmo. Entonces, el ataque, elemento sorpresa. Ellos dijeron, tengo entendido, que 5.000 cohetes le lanzaron. Casi 5.000 misiles. Entonces, Israel tiene un escudo de hierro, cúpula de hierro, que parece que no captó bien. También está el tema de la seguridad vulnerada. La seguridad interna, el Berit, y la seguridad externa, la inteligencia, y el famoso Mossad, que Mossad significa la institución. Eso es lo que significa Mossad. No tiene que ver nada con Moisés. Entonces, ese ataque sorpresa, gran cantidad de muertos. Se habla de que no hubo una respuesta israelí inmediata, o sea que lo dejaron hacer un laissez-faire, y mientras tanto estaban muriendo ciudadanos israelíes. Elemento importante. No hay, así como no hay paridad, ni siquiera aproximativa, como que Israel está aquí y Gaza o Hamas o Palestina está aquí abajo en cuanto a las capacidades. Y fue el no discriminatorio. No es un ataque, aunque se atendieron, como era predecible o previsible, instalaciones militares que siempre son un objetivo del enemigo. Siempre las instalaciones militares, en toda guerra, en todo conflicto bélico, las instalaciones militares son un objetivo. Elementos o instalaciones vulnerables. Están los aeropuertos, porque tú bombardeas un aeropuerto y destruyes su pista de aterrizaje, ya se interrumpe el suministro aéreo, se interrumpe el transporte y se interrumpe, por ejemplo, el aterrizaje, tope y despegue. Como ocurrió justamente como ahora. Como en efecto sucedió que lo bombardearon. Entonces, ese ataque es indiscriminado a matarlos. Por eso elaboré una ecuación que la subí a X, a Twitter, que dice: los palestinos atacaron y mataron
a los judíos, los están matando también porque están peleando, eso está en cierne ahí latente, ¿verdad? ¿Por qué los matan los palestinos? Porque no son palestinos ni árabes, ni son musulmanes. Los judíos pues les responden matando a los palestinos porque no son judíos y porque no practican la religión judaica. Es decir, es un odio racial con la gasolina religiosa, que son las peores guerras. Entonces, ese ataque sorpresa entre el 6 y el 7 aniversario de la guerra del Yom Kippur, capitaneada por supuesto por Hamas, que significa entusiasmo, no discriminó en edades, en sexo, para los blancos. Es decir, matar nada más porque entramos para acá, cortaron la verja o se metieron como pudieron, porque hubo una invasión, una agresión terrestre. Ahora bien, ¿cuál sería o es el objetivo? Fíjate, de los palestinos, fíjate que esta es la cuarta guerra de la administración de 17 años que lleva Benjamin Netanyahu. La anterior hubo una intifada en 2005, luego otra intifada, y hubo entonces la intifada de los cuchillos, donde con hachas y con cuchillos a personas que dan un perfil por su ropa de que son israelíes, lo atacan en el metro o le tiran los carros arriba, van caminando por una acera y le tiran los carros arriba y lo atropellan. Entonces eso fue una especie de intifada de los cuchillos, pero esta tiene una característica única o varias características únicas que la hacen especial e incluso desde el mismo Estado israelí se ha dicho que es una especie de un 9-11, de un 11 de septiembre para Israel. Bueno, justamente estaba participando hace pocos días en un encuentro de prensa en la Embajada de Israel en Santo Domingo y ellos decían... Porque hay mucha ignorancia en ese sentido en la clase periodística. Bueno, ellos... Eso fue iniciativa de ellos, ¿no? De ellos. Excelente. Abrieron las puertas para que se hicieran todas las preguntas. No importa lo que usted quiera preguntar, usted lo podía hacer. Y yo le preguntaba al respecto de situaciones, por ejemplo, de cómo esto ocurrió, y ellos decían que esa es la pregunta que todos sus ciudadanos tienen en su mente en ese instante. No su gobierno, que claro, se lo pregunta, sus ciudadanos. Sus ciudadanos tienen eso en la mente, pero que la prioridad no es esa, sino de dar respuesta ahora y acabar definitivamente con Hamas. Entonces, cuando se le preguntó acerca del por qué, de qué técnicas se iban a utilizar, que no quiso obviamente revelar, porque se trata de asuntos tácticos, para acabar con los miembros de Hamas y de ISIS, porque ellos dicen que una combinación de ambos, de ISIS y Hamas, que ellos están utilizando escudos humanos, que están en hospitales, que están también en residencias, que se encuentran también dentro de la multitud, y que esto puede obviamente causar bajas sensibles, pero que su objetivo nunca es las personas, sino ir detrás de esos terroristas que ocasionaron eso. Y también sirva esto, más que una entrevista, también como una dinámica como la que nosotros hacemos, es que decía que si se fuese a aplicar proporcionalidad, que es el discurso que está pidiendo el mundo, de que, ok, tú te vas a defender Israel, pero que no sea aplastante. Entonces dice, si fuese así, nosotros estaríamos saliendo a atacar a cada una de esas mujeres, a hacerle actividades propias de violaciones, estaríamos matando también de forma indiscriminada y selectiva a niños. Y oye, hallaron cadáveres decapitados de niños judíos. Bueno, yo le puedo decir que yo vi, y tengo ahí un video que se lo voy a compartir, no con fines de que lo publique, pero vi un video de cómo incluso hasta personas que sobrevivieron al Holocausto, de cómo lo tomaron a esos ancianitos, se lo llevaron, y de cómo los picoteaban, cómo le introducían en los ojos objetos punzantes a personas que estaban vivas y lo grababan y se lo enviaban a sus familiares. Y de cómo se produjo aquel ataque donde estaban haciendo el Festival de Música. Festival por la Paz. Y todo esto, cómo ellos llegaron allí, todo lo demás, en fin, imágenes que yo la vi anoche, me costó dormir. Y la filmaron, ¿eh? Claro, y todo eso me costó dormir. Entonces, viendo este episodio, uno dice, pero ¿qué es lo próximo que va a pasar si se da una incursión terrestre? Yo lo que observo, José, uno basta con leer, vuelvo al sentido bíblico, uno se puede analizar Israel sin leer la Biblia, el Antiguo Testamento.
como en el libro de Jueces, por ejemplo, hay varias batallas de exterminio abiertamente genocida y racial, descritas a sí mismo. E incluso hay órdenes dichas por ellos, porque ellos son los que escribieron la historia, dichas por ellos, que dice que Jehová le ordenó matar hasta las vacas que hubiera ahí, que ellos las necesitarían para comer. Incluso en Jueces capítulo 7, tomaron una ciudad llamada Hai, H-A-I, y hubo un hombre que escondió un manto babilónico, un lingote de oro, pero que Dios había dicho que quemen todo. Y entonces le reveló por vía del profeta que había problemas, que había pecado en el pueblo. Acababan de vencer, arrasaron, y entonces fueron buscando por familias, porque sé yo qué, hasta que llegaron donde el hombre, que no recuerdo el nombre, y lo agarraron y lo apedrearon y lo mataron, porque tomó como botín de guerra parte de lo que era de los habitantes de la ciudad de Hai. Entonces se sabe que la respuesta de Israel va a ser contundente. Ellos son estratégicos, tienen capacidades para borrar. Andaba un video por ahí que me llegó, sí, que fue de seguro por inteligencia artificial porque clonan la voz de uno. Claro que sí. En la que dice el primer ministro Benjamín Netanyahu, dicen Bibi Netanyahu, Bibi Netanyahu. Sí. Donde él dice que iba a poner una bomba en Gaza y tiran una bomba nuclear en Gaza. Se va a Israel y todo lo que está por ahí. Todo lo que esté por ahí. Aparte que las bombas israelíes, ellos mejoraron la separación del átomo, que es la madre de la bomba atómica, que solo logró una mujer, María Curie. Las mujeres históricamente no las han dejado, no es que sean brutas, no las han dejado tener el protagonismo que merecen. Ser investigadoras, ser creativas, sí, ser inventoras, ser científicas. E incluso algunas tenían en tiempo pasado que registrar algo a nombre de sus maridos porque no tenían capacidad para eso. Entonces eso es la fusión, que es la desintegración del átomo. Israel tiene la tecnología, que la tiene también Estados Unidos, de la fisión. La fisión no es lo mismo que la fusión y es peor porque barre, desintegra todo lo que está por ahí. Rusia tiene bombas de ese tipo. Recuerden que Rusia desarrolló la bomba H. Ellos sacaron bomba atómica en el 49, 4 años después de Estados Unidos, pero sabemos que la respuesta militar, ellos la están estudiando. Vimos al primer ministro Netanyahu con un chaleco antibalas visitando y saludando a los soldados personalmente. Y la respuesta está organizada. Lo que estamos ahora, hasta lo que yo supe hace 2 o 3 horas, hay un compás de espera. ¿Por qué? Porque se han pronunciado algunos países. Yo tengo la tesis desde hace unos días, más de una semana, de que parejamente, posiblemente de manera simultánea, es muy probable que Israel, la aviación israelí, bombardee a Irán, Teherán, la capital, o las instalaciones nucleares, tal como ha hecho en 2002 y en 2015, que la aviación israelí ha bombardeado. Eso es una posibilidad. Pero eso sería también una gran provocación, porque las alarmas están activadas. Sí, están encendidas. Todas las embajadas israelitas del Estado de Israel a nivel del mundo están en alerta máxima en este momento. Buscando una prevención y buscando que esto pueda pasar. Pero entonces, ¿cómo pudiera entonces incidir? Porque estábamos en vísperas de un acuerdo con Arabia Saudita, el cual se barajó. Pero tenemos a un Irán que recibió en un momento dado apoyo de los Estados Unidos y que ahora ese apoyo se ve mal. ¿Cómo? ¿Por qué se da la ruptura entre la actual República Islámica de Irán, bueno, con Estados Unidos? Porque antes estaba el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que estuvo como 40 años en el gobierno. Entonces, en el 79 triunfa la revolución islámica. Fíjate que el que surge no es un general, ni el coronel libio Muammar Gaddafi, ni nada. El que surge es un ayatollah con un manto puesto, que es un líder espiritual. Un ayatollah es una especie de apóstol, pero que el peso de la teología, el peso de la religión en esas sociedades está por encima de lo político. Usted no ve, Irán, la República Islámica, que por ser república se supone que tiene derechos, deberes
e instituciones que es democrática, porque si es república tiene que ser democrática. Entonces, ¿quién sale hablando? A veces, la mayoría de las veces no sale hablando el presidente, sale hablando el líder religioso, que son chiitas ellos. Es decir, el elemento religioso, el peso de la organización religiosa, esas son sociedades milenarias. Fíjate que hubo el imperio persa con Darío el Grande, Jerjes, Artajerjes, pero parejamente con eso ha subsistido a través de los siglos el peso de los religiosos. En Irán a veces el interlocutor que tienes es el presidente, pero la mayoría de las veces es el líder religioso, el ayatolá, que es que gobierna. Entonces, ahí en el 79, con el triunfo de la Revolución Islámica, la huida del Shah Mohammad Reza Pahlavi, ahí es que entonces Estados Unidos inmediatamente se divorcia de Irán. Ahí fue que hubo la ruptura en el 79. Y han seguido los regímenes de los ayatolá determinando el curso. Ahora, Irán está en un proceso de modernización y está en un proyecto hace más de 10 años nuclear. Dicen tanto que como es con intereses de energía, pero también, recuérdese del presidente Mahmoud Ahmadinejad, uno que tiene una barbita, que vestía con traje hacia la usanza occidental, que él decía, cuando desarrollemos nuestra bomba, un misil nuestro intercontinental cubrirá en minutos los 1000 kilómetros que separan a Teherán del Muro de las Lamentaciones, es decir, amenazando a Israel directamente. Entonces, Israel puede tener los enemigos que tiene enfrente, que está, por ejemplo, Palestina, pero tiene el Líbano al norte también. Y ellos están atentos a las otras potencias que tienen influencia. En este caso sobresale entre todas Irán, porque la postura de Arabia Saudita, que el príncipe Bin Salman anunció en la última reunión del G20, que la próxima Europa será Oriente Medio. Y por supuesto, él aboga porque la capital sea como el centro, la base de todo. El príncipe está esperando que el padre de él, que está bastante avanzado, ya no sale en público, muera para entonces recibir. Pues él asumir ya. Él asumir definitivamente, pero el muchacho está brillando. Está como un jugador global, lo están recibiendo los grandes, lo visitan los grandes, es otra cosa. Y él está manejándose estratégicamente. Él eliminó un par de primos que podían ser. Que podían estar en la cadena de sucesión. Eso hace como 5 años. Y los indicaron, mataron a Khashoggi, un periodista, acuérdate, que entró a una embajada y no salió, lo picaron a la misma embajada. Sí, el periodista de Washington Post. Y de la BBC, de Londres también. Un pasaporte. Exactamente. Y por el cual también estaban espiando allí a los pasos y las informaciones que él suministraba a Washington Post, y por el cual también después se produjo un acercamiento entre el príncipe y Trump. No, Jeff Bezos, que sí. Cuando él le envía un video, después que se conocieron y a través de ese video, que estaba hackeado, es que consiguen toda la información que tenía. Del periodista. Estaban extrayendo información sobre los pasos y sobre los informes y los correos que le llegaban al dueño de Amazon. Sí, exacto. Entonces, después se dan cuenta de que el teléfono contenía un alto consumo de datos, y fue de allí que se destapó también que Jeff Bezos tenía un amante y tuvo que repartir gran parte de su De ahí fortuna. vino su divorcio. De ahí vino por esa información que se sustrajo de ese teléfono en ese momento. Eso se llama chapeo geopolítico. Así mismo es. Pero volviendo a Israel, el temor del mundo, y según lo publica también la BBC de Londres, y lo deja en un interrogante, es que se pueda desatar una guerra nuclear. ¿Usted ve en este momento un episodio de esa naturaleza, Dios libre, o usted cree que existan las conciliaciones necesarias para evitar que este conflicto escale a un paso mucho mayor? Hace unos años que yo pienso que nunca se van a utilizar esas armas nucleares o estratégicas por el efecto disuasorio que tienen. Las naciones, las potencias quieren gobernar el mundo.
Entonces ellos nos van a destruir por su propia voluntad, por medios nucleares, el mundo que pretenden dominar y que actualmente les pertenece. Sí. En el mundo se hace lo que el Consejo de Seguridad de la ONU dictamina, de la ONU. Sí. Entonces, eso no quita de que como ya se sabe dónde están todos los commodities en el mundo, dónde está el uranio, dónde está la plata, el oro, el cobre, dónde está el agua, ya se sabe todo, que se puede elaborar. Esta tesis yo la tengo desde que estaba en Washington 2009-2010. Una bomba sucia. Una bomba sucia significa una bomba de fabricación casera, porque en física y en química, lo que se registra a pequeña escala, una reacción en un medio vaso de agua de esos, se puede cumplir igualita como si fuera en una piscina o en un océano quizá. Sí. Depende de la capacidad, como dijo Einstein, de la fuerza. Sí. Energía es igual a masa por gravedad. Sí. Entonces, yo me aprendí esa fórmula hace como 50 años. Entonces, depende de la potencialidad de fuerza desatada para que se registre. Esto es muy científico. Entonces, si se hace una bomba sucia, cuando yo estaba en Washington durante 3 años, yo a veces me ponía a pensar, salía a caminar y esas cosas. Y entonces, y a dar vueltas y a visitar museos. Hay muchísimos museos. Eso, hay que ir una semana a los museos de Washington. Olvídese. Y yo pensaba, ¿y si alguien elabora, porque esa gente que la elaborarían no les preocupa morir en el intento? Porque la diferencia, el israelí, el judío, quiere vivir para esperar la llegada del Yeshua Mashiach, el Mesías que se espera. Pero... Claro, porque ellos no reconocen a Jesucristo, sino lo ven como un profeta. Entonces los palestinos no les importa morir en el intento. Entonces yo ven acá, y en una calle de esta, agarran y paran una furgoneta. Y la reacción que se hace en pequeño, como ya te dije, si se hace en mayor, pues tiene mayor impacto. Y hubiese una especie de ataque nuclear, porque para mí, no solo a mí, yo no soy nadie, sino los documentos y los datos y los libros, como La Gran Impostura, de este libro de Voltaire, de un francés, indican que los eventos del 9/11, que es nuevo, yo le llamo en mi libro 9/11, el Pearl Harbor de la posmodernidad. Entonces, que ellos puedan elaborar una bomba y hacer un ataque nuclear a pequeña escala con una bomba sucia que se los va a llevar a ellos también. Puede parecer descabellada esta tesis, no me avergüenza presentarla. O que también se pueda dar un caso de descuido, de negligencia, aunque los protocolos en las plantas nucleares son extremadamente rigurosos y se respeta el protocolo sin importar quién sea. Pero yo dudo que Israel, que tiene capacidad nuclear, vaya a tirar una bomba en Oriente Medio. Sí, además, recuérdate que las guerras son un motor de la economía porque la paz no es rentable. Y las grandes potencias de Occidente, esos países se peleaban con cuchillo curvo y con tirapiedra y tirándose piedra. Y dirimían sus diferencias con violencia pequeña. Pero Occidente, al avanzar tanto culturalmente y a nivel de infraestructura industrial, llevó armas de destrucción masiva. Y los que se mataban con cuchillo comenzaron a matarse con ametralladoras M16 y Kalashnikov AK-47. ¿Y de dónde salió todo ese armamento? Entonces lo van llevando. Entonces yo dudo que vaya a haber una situación así. Ahora sí yo le creo, porque ya van 2 que se dan, a la carta del 15 de agosto de 1871 de Albert Pike a Felipe Mazzini, que la pueden buscar en el Museo Británico. Entonces, yo sí creo que al final de los tiempos, porque en el Apocalipsis tú lo lees, y habla que cayó fuego del cielo. Claro, ellos no van a decir bombas atómicas porque no saben lo que es eso. Juan, con 90 y pico años, murió de 100 años en la isla de Patmos. Yo asumo que le dictaba a un masoreta. Un masoreta es el que maneja el texto original de un libro sagrado. Y el amanuense, a mano, escribe a mano. Por eso muchos de los profetas, lo que se dice de ellos, fue escrito, no escrito, sino traducido, repetido de generación en generación. Y algunos tratadistas, autores de la Biblia, eran ágrafos, eran analfabetos. Entonces tenían una persona instruida. Eso se oye como un sacrilegio en alguna gente. Sí, sí. Yo dije eso en la iglesia.
Se quedaron así. Eran analfabetos, muchos de ellos. Entonces la revelación que tenían, por ejemplo, para mí el profeta de los profetas mayores, el más gráfico de todos, es Ezequiel. Ezequiel hace unas narrativas, dice, y fui tomado por el Espíritu, y fui llevado al pináculo del templo, y fui llevado a tal sitio, y me llevó al río Quebar, y me llevó a tal sitio, y por aquí me dijo, y me senté en tal sitio, en una relación de una especie, si se quiere, de sintonía espiritual con la revelación divina, y de una especie de danza entre dos, un pas de deux, un paso de dos, cuando son las parejas que están bailando en el cosa. Entonces, el más gráfico en eso para mí es Ezequiel, en esa narración que da en Ezequiel 14, donde habla la caída de Lucifer, en el 37, capítulo 37, en el Valle de los Huesos Secos, ese renacer de ese Israel que estaba muerto y se convierte entonces en el estado que tenemos para ahora. Esa venida, según la religión cristiana, tendría que darse primero la presencia del anticristo, y es donde él va a venir en un tiempo a simular y a pacificar el mundo. Y copiar todo. Claro, y a pacificar. Es una trinidad. Entonces a pacificar, y una vez esté todo, se implementará entonces un nuevo orden mundial. Está el anticristo, creo que la bestia son tres, y el falso profeta. Sí, sí, sí. Entonces ahí vendría un nuevo orden mundial. Eso es lo que eso es lo que dicen las escrituras. Eso es lo que dice el Apocalipsis. No dice orden mundial, por supuesto, porque Claro. no me estén comiendo en los comentarios, sino que lo podemos extrapolar como un nuevo. ¿Qué es un orden? Un orden mundial. Significa cómo está determinada o establecida y organizada los poderes mundiales en determinada fecha histórica. Por ejemplo, se usaba cuando el Consejo de Viena de 1815, se hablaba del equilibrio de poderes. Y está, por ejemplo, un pensador como Metternich, y cómo organizan el Estado-Nación. Luego eso se cambió y ahora se utiliza el término equilibrio estratégico. Es decir, cuántas bombas tú tienes y cuántas bombas yo tengo, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, todos tenemos bombas nucleares. Entonces eso crea una especie de equilibrio, de una disuasión nuclear. Entonces eso va a dar el status quo. ¿Cuál es el status quo? Que siempre va a haber pobres, siempre va a haber jodidos, la clase media está en extinción y siempre va a haber poderosos arriba y una élite encima de los poderosos que no necesitan ser diputados, ni ser presidentes, ni les interesa para nada. Totalmente. Porque ellos son los que están arriba y siempre han estado. De acuerdo. ¿Y tiene algunas conclusiones finales sobre esta situación general? Conclusiones finales, que el reto está en Israel, en cómo va a responder ya con más de una semana. En medio de una masa civil. ¿Perdón? ¿Cómo va a responder en medio de una masa de civiles? En medio de esa situación que hay, ¿cómo va a discriminar, identificar los que son miembros de Hamas y los que son un ciudadano? Un gran reto. Porque no todos tienen vocación de explotarse con una bomba. Sí. Hay muchos que han ido a estudiar, que hasta el mismo Israel van y estudian. O se van a Estados Unidos, en las universidades estadounidenses hay muchísimos palestinos y judíos, ni se diga, hay chinos, ni se diga. Sí. Entonces, uno no sabe qué decir de cuál va a ser el desenlace de esta situación, pero va a tener un desenlace no inmediato, vamos a decir inmediato, a corto plazo. De muchas vidas. Claro, un costo de vida tremendo de ambos lados. Es penoso. Porque Hamas y Palestina saben que no pueden con Israel. No, eso fue una provocación grande para ver cuánto daño le hacemos. Y también entramos a la historia, fíjate que estamos hablando, eso está registrado ya. Sí, sí, sí. La cuarta guerra de Netanyahu es esta, de su administración. Ellos saben que no pueden con Israel porque no hay una impensable poder comparativo, capacidad comparativa de combate. Eso es como Rusia y Ucrania, que no hay correspondencia. Por eso hay tantos países, aunque ya han soltado a Ucrania en banda, le dieron banda, sí. Y ahora el escenario geopolítico, el flashpoint, se desplazó hacia el Medio Oriente. Israel, a Oriente Medio. Bueno, general, recomiende su canal para que la gente pase inmediatamente y se suscriba y pase a ver su contenido. Bueno, primero agradecerte. El mandar mensajes han ido muchos, ya yo tengo 5.500 y vamos a hacer un relanzamiento del canal.
pusimos unos 5 puntos ayer que me manejó alguien con un mapa y poniéndole título, que eso se vio bien, Claro, bien sí. ágil. Porque hay que hacer análisis profundo. Por ejemplo, el que hicimos la otra vez son una especie de entrevista documental Sí, señor. por la abundancia de datos y Sí, esas sí, cosas. Y hecho en un marco de respeto entre nosotros dos. Puede haber disidencia, no tenemos que estar de acuerdo, pero es un marco de cada quien expone sus cosas y sus datos. Entonces yo los invito a suscribirse a mi canal que se llama General Arias Matos. Así es. General Arias Matos en YouTube, y ahí vamos a estar, vamos a poner una pila, poniendo más, vamos a poner unos cortos de Muy bien. 5 o 8 minutos, porque la gente prefiere las cosas breves. Sí, sí. Pero también hay algunos trabajos que deben ser Abordados a profundidad. Algunos en vídeo y otros en audio. Muy bien. ¿Se ve? Porque la gente no soporta mucho mi cara, que tiene alguna No, falta no se ortográfica. lleve de eso, hombre. Falta ortográfica estética. Pero yo lo digo burlándome de mí mismo. Porque eso no me ha sido, hombre, no. eso no me ha sido óbice. Una limitante para nada. No. Eso no. Entonces, el hombre no tiene que estar lindo, que ser lindo. El hombre tiene que estar higiénico. La mujer no soporta un hombre que Limpio. huela mal. Claro, Y que tenga capacidad económica en el bolsillo. claro que Y que sí. dé la impresión, aunque se esté muriendo, que él sabe para dónde va. Compartan este contenido y nos vemos muy pronto. Bye, bye.